Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton, y puede que estemos ante el vídeo que posiblemente más me alegro de hacer en todo el tiempo que llevo con el canal, y es que parece ser que vamos a recibir el Capitán Rex fase 2, exactamente el mismo que hemos recibido en el Venator UCS, pero en un set de 13 euros en vez de 650. No creo que sea un vídeo muy largo, pero desde luego sí que tenemos un par de cosas importantes de las que hablar. En primer lugar, me he quedado loco cuando he visto quién lo ha subido, porque para mí hay tres leakers que me gustan mucho, que suelen acertar prácticamente siempre y es de donde pillo la mayoría de información, muchas veces lo digo en los vídeos, como son Promo Bricks, Brick Clicker y 1414 Falcon Fan, y es este último el que ha hecho público el set 75391 Captain Rex Y-Wing Microfighter para el 1 de junio de 2024. Obviamente aclararos que esto es un rumor, un día como hoy no voy a decir mucho lo de que no nos ilusionemos, como siempre digo, porque yo lo estoy y mucho, pero es un rumor para un set de aquí a junio, que aunque me encajan bastantes cosas con este rumor que iremos comentando a lo largo del vídeo, todo puede cambiar. Pero antes de entrar al rumor en sí, quiero que me dejéis vuestra opinión cuando escuchéis toda la información que tengo que contaros en los comentarios, porque hoy puede ser un día para debatir y celebrar. Y recordaros que en la descripción tenéis enlaces de afiliado para Lego y para Amazon, que en estas fechas de comprar, si lo hacéis desde ahí, ayudaríais muchísimo al canal sin un coste adicional para vosotros, financiando proyectos como los mocks del canal. Por 12,99 o 13 euros, aquí tendríamos la tan esperada subida de los Microfighters de quedarse, porque lo subieron a 16 pero con dos figuras, y yo tenía curiosidad de ver qué pasaban si volvían los Microfighters con una figura, pues más que volver si se quedaban, que desde luego me parece un destino muchísimo mejor al que pensaba que iban a sufrir, que era la retirada temporal por lo menos en 2024. Estamos ante el que considero puede ser el Microfighter más vendido de la historia, aquí tengo pocas dudas, y sin exagerar uno de los sets de Lego Star Wars y de Lego que en general también lo haga. Como todo en la vida tiene bastantes connotaciones, y es que según el rumor va a ser la misma figura que la del Venator UCS, por lo tanto tendrá Arm Print y el Pauldrum de tela, junto con el chip de la cabeza. Yo reconozco que es un movimiento que no me esperaba, en muchos de mis vídeos he dicho que sí que van a sacar o que pensaba que iban a sacar al Capitán Rex en un set más barato, pero reconozco que siempre he dicho que no me esperaba desde luego que tuviese el Arm Print y que a lo mejor que sí que tendría pues el parche de la cabeza, pero no el Arm Print, para diferenciarlo un poquito y dejar ese detalle para quienes han gastado 650 euros en el Venator. Hablando del Venator, una de las connotaciones o aristas que mencionaba es que desde luego ese set se queda ahora un poquito cojo. Siempre digo que soy consciente que lo esencial en estos sets, además pongo esta voz porque es mi discurso repetido, es la build en los sets UCS, que me parece prácticamente impecable y eso no va a cambiar, pero también es innegable desde mi punto de vista que la introducción de Rex en este set se hizo simplemente para tener más ventas, y por eso por ejemplo el orden en que lo recibimos, y no hemos recibido primero un Microfighter y luego un UCS con él y solo otra figura más. Sin duda alguna, este rumor antes del Black Friday y de las navidades puede ser muy dañino y doloroso para sus ventas, porque mucha gente que compra sets tan caros suele estar puesto en rumores y van a tener 2 semanas para enterarse de la actualidad y que esto es una posibilidad. Así que espero también que este movimiento no haga que venda poco y decidan no hacer más sets UCS de las precuelas, que esto ya sería lo más catastrofista y que no va a pasar. ¿Cuál es sin duda la parte más positiva desde el punto de vista del consumidor? Pues que todo el mundo va a poder contar con un Capitán Rex. Diciendo esto, por ejemplo, pienso especialmente en todos mis seguidores de Latinoamérica, donde Lego es mucho más caro y los precios de un set normal incluso se duplican. Pero sé que tener una figura de Rex es el sueño de muchos, e incluso con un precio inflado, si esto va a costar en Estados Unidos o en Europa 13 euros y tenéis que pagar 25, yo sé que mucha gente lo va a hacer porque va a querer tener esta figura que llevarían viendo unos meses en un set de 650 euros, algo que es imposible para mucha gente. Desde luego me parece un movimiento muy raro, a la par que muy bueno por parte de Lego, pero sin duda alguna una de las cosas que más me llama la atención es que las instrucciones decían que estas figuras son exclusivas del Venator, y si ambos sets no fuesen a ser contemporáneos en las tiendas tendría una excusa esta escritura, pero se van a vender a la vez, por lo tanto me parece raro que vayan a tener en papel impreso que las dos figuras son exclusivas mientras va a estar en otro set que es muchísimo más barato. Desde luego, esto también de las instrucciones entraba en conflicto con su discurso de no querer poner figuras exclusivas con sets muy caros, así que por ahí vería la coherencia. Y desde luego estoy esperando ahora un Venator Microfighter con Juralen, cosa que me parecería increíble tener a ambos el año que viene en Microfighters, que ya sabéis que me encantan. Esto último lo digo como un deseo, no hay un rumor en firme, aunque sí que he escuchado cositas que yo pensaba que eran meme hasta que ahora me las estoy empezando a creer de verdad. Si se cumple, cuando salga esta figura ya no puede tener los haters que tenía. Y desde luego, mi mayor crítica, que era el set en el que aparecía y su contexto, va a dejar de tener sentido, y esto me alegra mucho, aunque no me alegro tanto por aquellos que hayan pagado un elevado precio en la reventa. Finalmente, y lo que me parece más positivo para Lego Star Wars, es el set en el que viene. Cuando he dicho que esto puede cambiar, una de las cosas a las que me refiero es que
nadie le extrañaría o que nadie se extrañe si el rumor cambia a que finalmente va a ser un mech por 16 euros, porque la figura aquí es lo importante para muchos y sería la misma, pero para mí, desde luego, el fondo y el significado de cumplirse, como digo, este rumor al pie de la letra es el triunfo de los microfighters y que se den cuenta de que tienen más sentido que los mechas. Y van a ver que si nos dan figuras de calidad como la de Boba Fett, pero en microfighters nadie se va a quejar de estos sets y van a vender mucho más que los mechas. Quiero mencionar rápidamente qué es eso que he comentado al principio que me encajaría para dar más veracidad a este rumor, y es la gran cantidad de Capitanes Rex que se estaban filtrando desde la fábrica. No tengo datos, pero desde luego parecían muchos más que en otro tipo de sets UCS. Esto tendría más sentido si se están produciendo en cantidades para sets de 13 euros, que se van a vender como churros, haciendo que miles de desapariciones sean un porcentaje bajo y puedan extraerlos de una manera más sencilla de la fábrica. No sé qué pensáis de todo esto y cómo os habéis quedado, pero yo, desde luego, estoy flipando y estoy súper contento de que esto sea una posibilidad. Justo estaba grabando un short, ya que hoy no iba a subir vídeo, pero tan rápido como he visto este rumor y he visto de quién era, he indagado un poco, he visto que podía ser verdad y me he ido corriendo a escribir el guión. Muchas gracias por llegar hasta aquí y apoyar tanto. Desde luego, dejadme vuestras impresiones en los comentarios porque yo sigo en shock y hoy es un día para hablar y comentar. Y si queréis, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.